buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de la Bitácora del Miedo. Un saludo de esta quien os habla, Ana María Márquez. Y esta noche contamos con un invitado, viejo amigo de este programa, que nos desvelará algunos secretos para contactar con ese otro lado de la realidad. Nos sumergiremos en esa otra historia, poco contada, acerca del ocultismo y lo sobrenatural en la monarquía española. Conoceremos también los últimos proyectos a la Luna y Marte, para terminar adentrándonos entre las paredes embrujadas del sanatorio de Waverly Hills. Así que comenzamos. Todos, por supuesto, conocéis la creación del fonógrafo por Thomas Alva Edison, allá por 1877. Pero, ¿y si os digo que fue el primer dispositivo considerado aparato de transcomunicación? Pues sí, aunque parezca sorprendente, así fue, porque en 1901 el etnólogo norteamericano Valdemar Bograth, mientras estudiaba a una tribu siberiana, grabando con el fonógrafo esos cantos chamánicos que estaban realizando, grabó, además de estos cánticos y esos tambores que sonaban junto a esas voces chamánicas, grabó, como digo, unas voces que no tenían nada que ver con el momento grabado y que al escucharla, los mismos miembros de esa tribu atribuyeron a las voces de los difuntos a los que estaban invocando. El fenómeno de la comunicación con ese otro lado, a través de diferentes métodos y medios, con esa transcomunicación instrumental, es algo que se ha venido produciendo desde hace más de un siglo. Y no son pocos los investigadores que están buscando la manera para que esta comunicación sea cada vez más fluida. Y ese precisamente es el caso de nuestro invitado de esta noche. Hoy tengo el inmenso placer de tener en la Bitácora del Miedo a un gran amigo y compañero como es Tomás Ramírez. Él es fotógrafo, investigador en transcomunicación instrumental y escritor. Yo a Tomás pude conocerle gracias a su magnífico trabajo en un enclave mágico y misterioso donde los haya, como es Can Busquet, una masía de Valcanera en el municipio de Sil, en Girona. Y ahí Tomás hizo un trabajo de investigación de varios años magnífico, no solo a nivel paranormal, sino también histórico del lugar, realizada además a partir de documentos reales. Obtuvo pues psicofonías impresionantes que a día de hoy pues siguen produciéndose y que podéis ver en su web de Tomás Ramírez Fernández .com. ¿No es así, Tomás? Sí, así sí, es esa, ¿no? Bien.
Ahora, además, estás inmerso en las psicoimágenes por el método Schreiber y yo quiero que nos hable precisamente de este método y de las imágenes que está obteniendo a través de él. Para todos los que no estamos muy al tanto de este método de transcomunicación instrumental, me gustaría que Tomás nos explicases qué son las psicoimágenes. Y por supuesto darte las buenas noches y la bienvenida al programa. Hola, muy buenas. Pues mira, es una pregunta, mira, ya es una pregunta porque como todas en la transcomunicación instrumental dan de qué hablar, ¿no? Claro. ¿Qué son, no? Bueno, las psicoimágenes teóricamente, bueno, son imágenes que aparecen en la pantalla de un televisor o bueno, actualmente se utilizan otros medios también, Sí, supuestamente de otra dimensión o de un supuesto más allá. Para otros, pues puede ser que no sean nada, simplemente una interpretación visual de nuestro cerebro de ciertos patrones, ¿no? Que forman lo que parecemos ver rostros o figuras. sí. Claro, es una pregunta que tiene debate, ¿no? Ya de por sí, qué realmente son, ¿no? Claro que dejan mucho a la interpretación de cada uno, Mm. ¿no? Y como has comentado, no solamente es a través de televisores, ¿no? Como hacía Raver, sino que también he visto por ahí a compañeros que están utilizando agua, por ejemplo. Ujú. Sí, bueno, son métodos que ya se utilizaban en los años 80, 90, Sí, pero que parece que ahora, ¿no? Debido a las redes sociales, a que toda la información se comparte, pues parece que varios experimentadores están comenzando a experimentar con agua o con vapor de agua. Y bueno, las imágenes, psicoimágenes del agua, bueno, son muy subjetivos, porque claro, el reflejo del agua es un elemento desconocido, por así decirlo, ¿no? claro. No sabemos que se puede. Es un elemento que también produce muchas pareidolias y puede reflejarse cualquier cosa del entorno. Sí, También claro. es más inseguro. Sí, está menos También lo controlado. que, lo que es interesante del método del agua es la relación que tiene con las frecuencias. Sí, Que, bueno, como todos sabemos, toda energía, todo movimiento, todo produce frecuencias. Y bueno, diversos estudios demuestran de que según qué frecuencia le apliquemos al agua, por ejemplo, puede crear formas geométricas diferentes, depende del tipo de frecuencia. Entonces, claro, esto ya es una alteración que puede venir de la música, ¿no? De cualquier sonido. Y entonces la relación que se intenta mantener con la transcomunicación es que puede tener una relación con nuestra propia psique, ¿no? Nuestra propia mente. claro. Nuestros pensamientos también pueden producir frecuencias, ¿no? Nuestro cerebro son impulsos eléctricos. Sí, Estos impulsos también producen unas frecuencias. claro. Sí, Entonces, de como alguna manera, puede existir la posibilidad, ¿no? De que podamos alterar o nuestros pensamientos puedan alterar en cierta manera la composición de las partículas de algunos elementos sensibles como son los gases o el vapor, el humo. claro. Sí, ya lo decía Albert Einstein, ¿no? Que todo el universo era vibración, así que, pues, como tú dices, ¿no? Puede ser también, pues, resultado de eso. Y cuéntanos un poquito, ¿cómo trabajas tú? Porque tú utilizas el método Raver, ¿no? El televisor. Sí, el del televisor conectado a una cámara Sí. para que se grabe a sí misma, ¿no? Realizando el efecto de retroalimentación en un televisor de tubo catódico, un televisor antiguo de estos de caja. Ujú. Y Y ya, bueno, yo lo que utilizo también, bueno, son luces infrarrojas, que las tengo orientadas no directas a la televisión, sino que mediante unos paneles reflectantes rebote, ¿no? La luz refleje de diferentes puntos. Y bueno, y otra cámara aparte para poder realizar la grabación, ¿no? Hay una cámara que realiza el efecto en la pantalla y con otra cámara grabamos la escena, ¿no? Dijéramos. ujú. Estamos hablando del método Raver y a mí me gustaría que nos comentases un poquito quién era Raver, ¿no? Ujú. Sí, pues es un tema muy interesante, ¿no? Es el descubridor, dijéramos, el que llevó a cabo el método, ¿no? Pues Klaus Reber era un jubilado alemán Sí, que, bueno, al parecer se dio cuenta
en sus 10 últimos años de vida, 10-15 últimos años de vida, de que tenía ciertas habilidades psíquicas. Y comenzó a interesarse por el tema más espiritual, ¿no? De intentar contactar con los seres fallecidos, porque él había tenido una desgracia en su familia, había perdido a sus hijos, a su mujer, y bueno, él comenzó con las psicofonías, y al parecer obtuvo mensajes de sus seres queridos fallecidos, ¿no? Él consideraba que eran las voces de sus hijos, de su mujer, y parece ser que estos le orientaron a intentar comunicarse con ellos a través de la televisión. Sí. Bueno, a raíz de esto, pues Schreiber convirtió el sótano de su casa en una especie de laboratorio TCI, ¿no? Y comenzó a experimentar. Y gracias a un amigo que accidentalmente descubrió que el efecto que producía la cámara al ponerla delante del televisor, conectando la salida al televisor, ¿no? Intentando mostrar la imagen, ¿no? Que capta la cámara, se dio cuenta accidentalmente de que poniéndola justo delante creaba ese efecto. Y bueno, al parecer las voces, como le orientaban a comunicarse por la televisión, él intentó con este efecto el contacto. Al parecer tuvo que obtener muchos muy buenos resultados desde el principio, porque ya con este método él parece ser que experimentó sin parar y consiguió las que son actualmente consideradas las mejores psicoimágenes que existen, ¿no? Que realmente consiguió rostros relevantes, ¿no? Que tenían un parecido muy relevante a sus hijos fallecidos, a su mujer, incluso captó rostros de una actriz muy conocida, Romy Schneider, que era muy conocida en la época y él era muy fan, y también del rostro de Albert Einstein. Pero bueno, este rostro ciertamente puede encontrarse un cierto parecido, pero no es una imagen tan clara, tan definida como es la de Romy Schneider o como la de su hija Karin, que tiene varias. Sí. A raíz de esto, pues al parecer un escritor, bueno, era un narrador visual de la televisión alemana, se interesó por el caso de Schreiber y comenzó a documentarlo. Comenzó a grabar entrevistas a Schreiber en su propia casa, como él comentaba las psicoimágenes delante del televisor, cómo se formaban, ¿no? Sí. Explicando que él creía que era su hija, ¿no? De verdad, realmente era su hija. Y bueno, todo esto salió en un documental y en un libro que publicó Rainer Holm, que es el narrador que acabo de comentar, que se llama, es traducido al alemán, se llama Imágenes del mundo de los muertos, el experimento paranormal de Klaus Schreiber. Y bueno, en el libro pues está documentado la historia de Klaus, ¿no? Sí. Y está también, están las psicoimágenes que él obtuvo con los fotogramas de cómo la formación que tienen las imágenes de su hijo, de su exmujer, de su hija Karin, de la actriz Romy Schneider. Bueno, todas las psicoimágenes están explicadas, ¿no? Con la historia y la relación personal o que tenían con él, ¿no? Y bueno, a raíz de esto pues se hizo mundialmente conocido, ¿no? Claro. Apareció en varios shows de televisión, incluso con Hans Otto Konig apareció, donde estaban algunos experimentos ¿no? Allí en directo, dijéramos, ¿no? Sí. Donde Hans Otto Konig también parece que consiguió que su máquina respondiera a los presentadores del programa en directo, a una pregunta. Fue muy curioso. Y bueno, todo esto, pues, a raíz de ahí ya Klaus falleció y muy pocas personas, de hecho, por el propio Hans Otto Konig y el profesor Stenkowski, ciertamente eran las únicas personas que han conseguido imágenes como las psicoimágenes como las que conseguía Schreiber. Las únicas personas que lo conocieron, ¿no? Que trataron sobre ese tema con él. Claro está, había ahí algo, no sé, algún procedimiento que no ha salido a la luz, ¿no? Si era añadido. También dicen que Schreiber comenzó a experimentar con cintas de vídeo reales y que intentaba que se modificaran las imágenes. Ah, qué curioso. Como una transfiguración, que se llama, que una imagen real se modifique en alguna imagen paranormal. Entonces esto yo lo he estado experimentando, intentando crear alguna interferencia a propósito, a ver si alguna imagen de una película que se está reproduciendo puede aparecer en el efecto de la retroalimentación, en un fotograma. Y es curioso porque
no puedes crear ese efecto, al menos con los medios que hay ahora. Antes era todo analógico. Es difícil crear un efecto que digas, pues, se nota si tú quieres intentar hacer un fraude con ese efecto, ¿no? Claro, Entonces, claro está que da más veracidad a que realmente podrían ser reales, ¿no? Esas imágenes. claro. Oye, Tomás, ¿y es cierto que incluso el Reiber, después de fallecido, se ha aparecido, ¿no? Mandando imágenes, ¿no? De sí mismo. Bueno, eso es, yo creo que forma parte un poco ya de su leyenda, Sí, pero yo creo que, bueno, puede ser, pero eso ya viene con la intención del experimentador. Porque yo como sabes, estoy publicando en mi grupo imágenes, ¿no? Que pongo comparativas o que yo creo que son un recuerdo o que son una imagen, un rostro. Yo, por ejemplo, he experimentado con el rostro de Reiber sí, y intentando yo mismo hacer que pueda aparecer en el rostro en la pantalla. No sé si me explico. sí, Es sí, sí, es con la posibilidad de que sea yo mismo el que emprene esa imagen, ¿no? Que no tenga claro, un origen, sí, 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 que sea el espíritu de Rever que me manda su imagen, ¿no? Y lo he conseguido algo parecido a los rasgos de él y de otras personas también. También me ocurre con los paisajes. A veces aparecen imágenes que son tipo como el test de Rorschach. No sé si sí, que sí, son imágenes, bueno, que no son nada, pero son formas y que uno puede interpretar a veces como un paisaje. Y bueno, y las pongo con imágenes comparativas que yo he estado en ese lugar y lo he fotografiado o existe en la historia de algo que yo he investigado, ¿no? Y está esa imagen que se parece. claro. De Claro, hecho, esas imágenes también aparecen no pensando en ellas. Sin embargo, cuando tú las ves, dices, "Oh, yo esa imagen la recuerdo, ¿no? claro, Eso tiene una relación con algo que yo tengo en mi mente, ¿no? A lo mejor otra persona no ve nada, pero yo sí lo veo. Es como si fuera una imagen incompleta que parece que tiene un tipo de mensaje psíquico, ¿no? Que se le va hacia el experimentador. claro. De hecho, te había salido alguna de Can Busquet, ¿no? Creo recordar. Sí, bueno, de Campus, que podríamos relacionarlo, bueno, yo lo relaciono por la formación que parecen árboles y que no es la primera vez que me ocurre, o como un lago. Curiosamente Mm, allí hay unas plantaciones de árboles, ¿no? Y hay unos lagos que también están en fotografías de la época que yo he visionado, ¿no? Y de todo lo que he estado por allí, pues casi puedo estar, el lugar está en mi imaginación, ¿no? Puedo cerrar los ojos y pasearme por allí. Conozco el lugar bien, ¿no? No está en mi memoria. Entonces, claro, claro, ¿hasta qué punto son ellos desde allí que me mandan su mundo paranormal, ¿no? Una imagen de su mundo. claro. Quizás es de nuestra imaginación. También hay, por ejemplo, rostros y seres que no parecen humanos, Ujú. que aparecen y muchos investigadores, los más reconocidos del tema de la psicoimagen, están empezando a hablar de entidades no humanas. ¿Qué quiere decir? ¿Existen los extraterrestres y nos envían las imágenes? Pues no, yo creo que esto es más bien como es la imaginación, ¿no? Como cuando somos niños y sabemos imaginar cualquier situación o cualquier cosa, pues nuestra mente parece que hace lo mismo ahí, ¿no? De una manera descontrolada. Sí que hemos intentado plasmar una imagen como la del rostro de Reiber o en concreto, ¿no? En una experimentación Sí, y parece que no lo hemos conseguido, ¿no? Pero normalmente no ocurre a menudo esto que podemos decir, pues pienso en un objeto en concreto y este aparece. También hay que experimentar muy a menudo. claro. O sea que podríamos decir que podríamos impregnar esas imágenes o recuerdos, ¿no? Con Ujú. nuestra mente, que es lo que se reflejaría. ¿Sabes a lo que me recuerda? Aquella persona que también lo intentaba hacer con una cámara fotográfica. Test serios, ¿te Exacto, refieres? sí, sí, sí. Ajá. Sí, pues es muy curioso porque le atribuyó que descubrió la fotografía psíquica, ¿no? Y experimentaron mucho con él y realmente utilizaba una Polaroid, ¿no? Que le fotografiaba en la cara Sí, y justo en el momento que él gritaba, como intentando expulsar esa imagen, ¿no? Ese pensamiento, tomaron una fotografía y en la fotografía aparecían edificios, aparecían... Claro, es un poco complicado, claro. Yo creo que sí que puede haber algo así, ¿no? claro.
Se ha demostrado que no todo el mundo puede hacerlo, es igual que las psicofonías. Es como una habilidad, no sé, una cierta mediunidad o habilidad psíquica que podemos desarrollar, ¿no? Y otra cosita que te quería preguntar, ¿en este método que tú utilizas solamente es imagen o también se puede captar voz? Pues también se puede captar voz, pero yo de momento solo he experimentado con la imagen. Ujú. Pero claro, en el bucle de vídeo tenemos el canal de audio también, que entra y sale de la televisión, ¿no? Sí, Y ahí también incluso podríamos poner un barrido se me ocurren cosas, pero incluso podrías poner un barrido de frecuencias entre medias, así que te atravesa el audio de la televisión, por ejemplo. En el tema de la comunicación siempre son también ideas nuevas, ¿no? Intentar añadir cosas, pues no sabemos ciertamente qué es lo que funciona del todo bien y lo que no. claro. Entonces hay veces que también los aparatos no influyen. Hay gente que con aparatología sencilla o antigua obtiene mejores resultados que con cualquier aparato actual, ¿no? Eso no parece afectar. Es más así que del experimentador y yo creo la condición a la voluntad de uno mismo también, ¿eh? Claro, y para todos aquellos que, bueno, alguno que nos esté escuchando, ¿no? Algún amigo que quiera, pues, intentarlo, ¿no? ¿Qué tipo de televisión estás utilizando? Porque me imagino que de estas de plasma, ¿no? ¿No? No, bueno, ahora lo explicaré, pero yo estoy utilizando una televisión de tubo catódico, de estas de caja, pero hay transcomunicadores que están incluso utilizando una televisión LED actual Ah, sí, y están anda. obteniendo resultados muy buenos. Y yo he probado una televisión LCD Sí, y retroalimentar también como si fuera retroalimentación digital, que no va directa a la pantalla, sino que pasa por un software de vídeo y yo puedo ajustar mejor todo, ¿no? Y tener un mejor control que el botón del brillo y el contraste de la televisión. Puedes ajustar la imagen mejor, incluso añadir retardo a la imagen o cambiar diferentes parámetros, ¿no? Pasarla por el PC. Y yo he obtenido algunos resultados. Al principio comencé a experimentar con una LCD. ujú, Pero bueno, luego quise experimentar con el método real, que es el de la televisión de tubo catódico, sí, que es con el que estoy ahora y se obtienen mejores resultados. Luego, pues ya te digo, los mejores experimentadores ahora están utilizando televisiones LED de bastantes pulgadas y son los que mejores imágenes están obteniendo. Claro está que depende, yo creo, de la persona. claro. Entonces lo que necesitaríamos es una televisión, una cámara de vídeo y ya está, nada más. Una cámara de vídeo para hacer el efecto, si queremos otra, bueno, si la que estamos haciendo el efecto de retroalimentación nos permite grabar, podemos grabar, pero es mejor grabar con una cámara aparte, de tener otra cámara, de poner de dos cámaras, una que haga el efecto y la otra que grabe la Ujú, pantalla. Y bueno, una luz infrarroja, bueno, los reflectantes ya depende claro, también es ir ajustando dónde colocarlo, la distancia, la orientación de la luz. Es ir haciendo grabaciones, al principio yo recomiendo grabaciones de 30 segundos o un minuto claro. y ir probando a ajustarlo todo hasta que veamos que las imágenes que se obtienen tienen una cierta claridad, porque también muchas veces salen imágenes pero no siempre tenemos la suerte de que queden definidas, ¿no? Dentro de lo que se puede llamar que queden definidas. Claro, No podemos decir que es un efecto aleatorio, porque si no estaríamos continuamente obteniendo imágenes de todo tipo. A lo mejor de una grabación de 5 minutos puedes acabar teniendo un fotograma que es una psicoimagen, ¿no? claro. Entonces es difícil. También hay que tener en cuenta que hay muchas pareidolias, ¿no? El propio efecto de la retroalimentación crea pareidolias o imágenes que se repiten, patrones. A lo mejor si hay un punto en la pantalla y se nos repite varias veces puede crear la sensación que hay unos ojos, ¿no? O que hay Sí, sí, un sí, sí. rasgo. En realidad no es. Claro, Claro, hay que tener cuidado porque todos nos podemos equivocar. Las pareidolias es una cosa que de nuestro cerebro, ¿no? Que interpretamos objetos y elementos con patrones. claro. He estado leyendo hace poquito en tu grupo de Facebook que es búsqueda de fenomenología paranormal para todos aquellos que quieran visitarlo. Y bueno, sobre todo yo les animaría a que se agregasen a él
acerca de Sonia Rinaldi, ¿no? Creo que hay bastante polémica con lo que esta mujer obtiene, ¿no? A través, pues bueno, de diferentes métodos, ¿no? Ujú. Sí, pues bueno, la verdad es que Sonia Rinaldi es una de las personas más reconocidas del mundo, también porque tiene como una asociación, ¿no? Un instituto de investigación de la psicoimagen. Sí. Crea controversia porque también en otros países el tema se toma de manera más trascendental. Ya dan por hecho de que creen que existen los seres fallecidos, ¿no? El contacto y demás, que Claro. hay mucha gente que busca personas que puedan contactar con ellos o hacerles una imagen o una psicofonía. Y claro, lo tienen más como que realmente existe. Entonces para ella, por ejemplo, pues es más fácil claro, que divulgue sus cosas y todo el mundo la crea más, ¿no? Exacto. Realmente sí que tiene unos resultados muy claros, claro. De hecho, esa es la sospecha que tienen muchos experimentadores. Yo creo que son tan claros los resultados que dices, esto no es real, ¿no? Con lo que me cuesta a mí obtener alguna cosa. Claro. Pero realmente sí que tiene psicofonías y contactos muy relevantes, ¿no? El tema de las psicoimágenes, pues ella ha ido evolucionando. Ella no experimenta con una televisión, ella experimenta con vapor de agua. Ahora ha ideado unos proyectores de 3D que proyectan una imagen en un molde de cristal. Uh-huh. Y ahí, bueno, está obteniendo incluso imágenes en movimiento de imágenes muy claras. Realmente, claro, está digitalizando, ¿no? El método. Claro. Entonces ya da que pensar a muchos de que pueda haber un fraude de por medio. Está pasando por un ordenador. Muchos ya no lo aceptarían, ¿no? Uh-huh. Pero Vale. realmente sí que tiene resultados. A mí lo que me sorprende y muchísimo, pero bueno, no, yo creo que podría llegar a hacer, porque a mí me ha ocurrido con mi investigación de Cambridge, es que ella, por ejemplo, dice que contacta con Nikola Tesla, ¿vale? Y ella pregunta por Tesla, le habla de sus cosas y el hombre supuestamente le contesta, ¿no? Sí, sí. Y las psicofonías son muy claras. Claro, mucha gente dirá, ¿cómo va a contactar con un personaje histórico por qué va a contactar? A mí me pasó, por ejemplo, con el caso de Rafael Baster, de Gambusques, que esas Sí. voces, pues ciertamente parecen tener relación, ¿no? Con la historia y con quién eran los personajes y Claro. realmente habían niños allí y esos niños hablan cuando les nombras por su nombre, o sea, hasta que cierto punto existe, ¿no? Somos nosotros mismos, no sé, creemos realmente que contactamos con esa persona y nuestra mente contesta como si fuera ella, pues no sé. Claro. Mucha gente piensa que es un fenómeno que lo producimos nosotros mismos porque realmente creemos en el contacto. Creemos que estamos contactando realmente Sí. con ese persona, ese ser, ¿no? Y entonces es cuando se produce. Porque yo recuerdo con mi investigación de Cambridge que es que, bueno, intentemos contactar de muchísimas maneras y con diferentes experimentadores que vinieron con nosotros también. Y parece ser, no sé, que cuando yo creía que realmente eran esas voces las que me respondían, fue cuando conseguí contactar con ellas, ¿no? Entonces, claro, ¿hasta qué punto el contacto es real? Hombre, yo creo que sí. Yo pienso que sí que existen personas que puedan tener ese contacto. Claro. Pues a mí me ha ocurrido, porque no voy a decir que otro no. Claro, exponerlo, como tú sabes, exponer que realmente hablas con una persona fallecida o que tienes pruebas de que es esa persona es muy difícil, ¿no? Ya te arriesgas a mucha controversia. Sí. Y más en Pero este mundo, además que sí. pues después de tanto tiempo, pues yo afirmaría que sí se puede, ¿no? Claro. Y a nivel aquí en nuestro país, ¿cómo está el tema este de las psicoimágenes? Porque sí que yo he visto que hay pues muchos compañeros en otros países que sí que pues hay bastantes, ¿no? Que se dedican a ello, pero aquí precisamente pues yo no he visto que haya mucho tema, ¿no? Mucha gente que se dedique a ello. No, bueno, el método de Reiber, pues ciertamente hay el investigador español Francisco López Hernández, que él es técnico también en televisión, hizo un estudio de cómo se producen las imágenes, ¿no? Cómo se forman del aspecto técnico, Uh-huh. cómo se forman las imágenes en el televisor. Y bueno, él también expone de que no, él realmente también ha captado imágenes
que no tienen una explicación o que puede ser una interpretación nuestra, ¿no? Sí. Y bueno, pero él no es un investigador que esté en activo ahora mismo. Yo creo que hizo este estudio y no, ahora mismo no es que esté en activo. Claro, en España no lo sé. El amigo Modesto Mendiola, él hace psicoimágenes en el agua, en el reflejo Sí. del agua, desde hace muchos años, y es el único que trata el tema de la psicoimagen en nuestro país, Bueno, ¿y al tú? menos de momento. ¿Y Y tú? bueno, yo. Claro, es un tema que ocupa mucho tiempo, tampoco sé el tiempo que podré estar, pero Claro, bueno, yo pienso añadirlo a mis experimentaciones, aunque sea hacer una o dos al mes si no tengo tiempo, y cuando pueda, pues hacer todas las que pueda. claro. La verdad que también se aprende mucho, ¿no? Cómo se forman las imágenes. Es realmente que para el que no lo experimente o tal dirá, bueno, esos son reflejos o pareidolias que salen, ¿no? Pero cuando uno lo experimenta, realmente ve cómo funciona, se da cuenta que realmente hay algo. Claro. No, y A además tú dónde tienes, provienen las imágenes, pues es muy difícil saberlo, ¿no? claro. No, digo que además tú tienes el valor añadido de que eres fotógrafo y de que, bueno, pues tienes mucha más idea, ¿no? Que cualquier otra persona, pues que Sí, no. claro, sí, ciertamente hay que tener algo de conocimiento de fotografía o de vídeo. Y luego no solo los fotogramas, pues luego es analizarlo también, pasarlo por filtro, mirar de ver, ¿no?, qué hay ahí, si hay algo más o no. Ciertamente luego cuando los analizas, pues no encuentras las formas que parece formarse la imagen, ¿no? Es como los patrones intentan juntarse Sí, casualmente, ¿no? Y aparece un rostro, o aparece un paisaje, o aparece... Yo la verdad que es muy curioso porque he conseguido algunas, parecen reflejadas, ¿no?, en el cristal de la pantalla en un momento dado, a veces, y no parecen venir del efecto de la retroalimentación. Pero claro, yo lo tengo montado de una manera de que no se puede reflejar la estancia. Lo tengo como si la televisión mirara hacia la pared. claro. Entonces lo que hay es un panel reflectante y la pared, no puede haber un objeto que se pueda confundir, ¿no? ¿Sabes lo que Sí, te sí, quiero sí, decir? sí, claro, claro. Claro, sí que lo tienes Eso es más también controlado. investigado del efecto del reflejo, porque cuando ponemos la luz infrarroja, la pantalla de la televisión se parece un espejo, se ve reflejado todo. Ujú. Y aunque estemos sacando el efecto de la retroalimentación, se sigue reflejando la imagen de lo que haya reflejado. Claro, Entonces ahí puede crear confusión, ¿no? Si estamos nosotros delante de la pantalla, pues también, ¿no? Puede salir un rostro que, aunque no creamos que somos nosotros, puede salir deformada la imagen, ¿no? Y claro. parecer otra cosa. Sí, 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 sí. Y antes has hablado de Canvas, que sigues todavía pues experimentando allí. Bueno, desgraciadamente ya no suelo ir mucho porque me vine a vivir a Barcelona. Ujú. Como tú sabes, yo vivía a tan solo 2 kilómetros de Sí, allí y bueno, iba muy a menudo y tuve oportunidad también de poder investigarlo a fondo por eso. Y bueno, ahora vivo en Barcelona y voy de vez en cuando, también está muy destruido, ¿no? Ya está muy deteriorado. claro. Y bueno, ahora aquí en Barcelona lo que he hecho es documentarme de lo que me faltaba de la historia, ¿no? También seguir intentando buscar si realmente pasó algo en ese lugar, si había niños. Y bueno, he descubierto cosas interesantes, porque aquí en Barcelona, en la Biblioteca Nacional, pues he encontrado bastante información. Y bueno, esto con el tiempo me gustaría exponer también, como tú sabes que yo te enseñé un vídeo, ¿no?, donde salían las voces, Sí. unas voces que no he publicado aún, ¿no? Ujú. Sí, sí. Y bueno, me gustaría pues poder contar la historia, ¿no? El final o el resto de la historia, de la información que se ha podido encontrar y acompañarlo de estas voces, ¿no? Claro, Una evidencia de que realmente la historia acompaña a lo que se ha captado, ¿no? claro, Y bueno, esto también, claro, es un reto ya más costoso, ya depende de la economía, claro. que es escribir un libro, ¿no? Y poder ponerlo todo documentado, que lo tengo casi escrito, pero bueno, me falta invertir el dinero y poder hacer el proyecto, bueno, Pues sí. que es una experiencia, la verdad. ¿Quién me iba a decir? No estaba relacionado con la transcomunicación, ni sí que era aficionado a los temas de misterio, sí que era una persona que a veces era algo sensitiva, ¿no? Que Ujú. había tenido experiencias,
pero a raíz de conocer este lugar, pues cuando yo realmente me interesé por la transcomunicación, ¿no? Y por investigar la historia del lugar y ver y comprobar yo mismo, ¿no? De que de verdad esos fenómenos que tanto se hablan por ahí, que son leyendas, y bueno, hay mucha gente que ha vivido cosas allí, ya cuenta experiencias, ¿no? Que ha ido a visitarlo y demás. Ciertamente hay voces, ¿no? Y ocurren cosas físicas, que eso no ocurre En en todos. otros lugares. Yo he Exacto. visitado otros lugares y que sí que puede ser que también haya este fenómeno psicofónico, ¿no? Pero no, de fenómenos físicos y de escuchar grupos de gente donde no hay nadie, estás solo, escuchar mimofonías, escuchar a un niño decir mamá. Esto lo escuché en la capilla de Campos, que he estado yo Sí. solo. Y justo al lado mío un niño dijo mamá y bueno, ahí no había nadie, ¿no? Otra vez escuché un grupo como de niños y mujeres, como bueno, como un grupo escolar, ¿no? Como si dijéramos, si lo Sí. recuerdas, como del colegio. Y bueno, y por allí salimos de la casa mirando hacia todas partes y allí no había pasado nadie ni venía nadie. Y realmente escuchamos no, ciertamente tiene relación con la actividad, ¿no? Del lugar. Claro. Sí, incluso se decía que había vehículos que llegaban allí, no sé si por Sí, el sí, sí. magnetismo de la zona o qué, que no arrancaban Esto, de- luego. esto lo empezaron a decir los vecinos de la zona, es una leyenda que, bueno, que se conoce por los vecinos de la zona. Realmente las motos se paran y los Ujú. quads o un coche cuando pasa. Le pasa a mucha gente, yo lo he visto delante mío pasarle a gente a motos que iban a pasar y a nosotros mismos con el coche también nos ha pasado. Y Curioso. realmente, pues claro, estos fenómenos ocurren también en algún otro sitio, o sea, podría escuchar algún caso parecido. Yo creo que tiene relación con la energía, ¿no? Con el lugar. Hay como una Claro. especie de puntos de energía, Sí, que sí, uno de sí. ellos está justo en el camino, que pasa por el lateral de la capilla. Y es cuando pasas por ahí, es cuando se para el motor del coche o de la moto. Y Qué bueno. también, bueno, todo tipo de historias allí, de ver apariciones, la gente cuenta de ver apariciones en las ventanas, los vecinos lo tenían con mucho, era muy conocido de que hay gente que no quería pasar por allí, ni siquiera, Claro. y están viendo allí, porque realmente pasaban cosas raras de gente que les tenía respeto. Madre mía. Menudo lugar. Lo que está claro es que hay lugares que te atrapan y parece que al Sí, pero final... bueno, lo cierto es que ese lugar supuestamente es un lugar de paz, es un lugar donde supuestamente no ocurrió nada extraño. ¿Sí? Mm, Su actividad, bueno, teóricamente era que, claro, luego están las vivencias que se han vivido allí. Tú puedes decir que hay una escuela de una gente que eran una familia muy benéfica, que gastaron mucho dinero en ayudar a los niños pobres y en construir escuelas y demás. Ujú. Claro, qué daño les iban a hacer, ¿no? Si eran tan buenos, pero luego, Claro. luego está la gente que viviera allí, que en aquellas épocas, pues los niños huérfanos y todo, desgraciadamente, pues muchas historias Claro. que, Sí. bueno, hay que pensar porque si en el lugar ocurren esos fenómenos, realmente debe pensar de que ocurrieron cosas, Sí, cosas extrañas. trágica, sí. Bueno, es que es durante la época de la guerra civil que se pierde la información, ¿no? Claro. Y Entonces, bueno, en base a todo esto que tú has experimentado, tanto en Campus Qued como ahora con estas psicoimágenes, yo te haría la pregunta de que si para ti existe realmente la vida en el más allá. bueno, sí que existe, yo creo, pero no de la forma, claro, en que tenemos concebido nosotros que existe la vida. Yo creo que existe la vida de la conciencia, Ujú. de nuestro ser consciente, ¿no? No tenemos, yo pienso que puede existir un medio no físico Sí, donde habiten la conciencia de las personas, ¿no? claro. Esa es la única, pues yo creo, posible explicación, ¿no? Porque claro, las psicofonías que se obtienen muchas son resuidos, ¿no? Parecen Sí, pues, de otras épocas, pero cuando te responden tan inteligentemente a las preguntas, nombrándote, diciéndote a veces cosas que a lo mejor esto no lo publica nadie, claro. Entonces, bueno, a veces dicen cosas de uno mismo que solo conoces tú, claro.
o cosas que has estado pensando. Igual que en las psicoimágenes ocurre que te hablan, te dicen cosas que has estado pensando, y claro, solo lo has pensado tú no lo has comentado con nadie, o solo sabes tú como una voz te habla y sabe lo que tú tienes en tu mente, ¿no? Claro. Ahora que decías lo de que te nombran, me he acordado que a ti en Can Busquets te nombraban, ¿verdad? Muchísimo, sí. Sí. Sí, y bueno, y aquí en casa también. Lo que bueno, yo aquí en casa ahora experimento hace un tiempo con el barrido de frecuencias, que lo tengo modificado de alguna manera, así para que poder escucharlo más claro. Sí. Y es con lo que he encontrado mejores resultados y realmente también me nombran. Y bueno, he conseguido contactar supuestamente con las voces que me hablaban en la casa de Can Busquets, aquí en mi casa. Sí. Por eso pienso que no es un fenómeno que tú encuentres como la gente va a buscar los fantasmas a un lugar porque se piensan que están allí, ¿no? Ciertamente cuando si existe un más allá y somos una conciencia, estamos en cualquier lugar, supuestamente. Claro. El barrido que haces, que es como el que hacía Marcello Bacci. El... Sí, bueno, pero lo utilizo una Spirit Box que lo hace automático, Ah, bueno, sí, la lo Spirit que no Box, sí. claro, no lo hago. Sí, como él con Bueno, la... una Spirit Box que tiene un sonido muy malo, la paso por el ordenador, la Ujú. paso por diferentes filtros de audio para potenciar ese sonido, ¿no? Para que se escuche mejor. Porque realmente se escucha el ruido, el sonido del aparato en sí. La Spirit Box no es un aparato de una radio de calidad ni nada por el estilo. Y Claro. bueno, no es un aparato especial tampoco, es una radio modificada. Ujú. Sí, sí, sí. Una radio, sí. Y bueno, y con este resultado, con esto, bueno, ya viste el vídeo que yo te envié de las últimas voces, Ujú. está hecho con este método, ¿no? Claro. Muy interesante. Bueno, pues ya me queda darte las gracias, Tomás, porque realmente pues me ha Mm. encantado tenerte aquí en nuestro programa y sí que me gustaría que nos dijeras dónde la gente puede contactar contigo, con tu trabajo, porque sé que también estás en YouTube, tienes tu canal Ujú. y bueno, pues dinos un poco dónde puede la gente ver tu trabajo. Sí, bueno, en mi página web, que es Tomás Ramírez TCI, en la página de Facebook Búsqueda de Fenomenología Paranormal, que aquí es donde comparto bueno, las publicaciones que voy haciendo, que últimamente no publico mucho, pero y luego está el grupo cerrado de Facebook, que es donde bueno, yo y otros investigadores compartimos resultados, también compartimos documentales, artículos, historia, ¿no? Todo sobre la transcomunicación. Ujú. Y bueno, también pueden añadirse si quieren, que es un grupo cerrado, bueno, para controlar un poco, ¿no? Claro, Que sea una cosa seria, ¿no? sí, Que todo el mundo que se tome estos temas de forma seria y quiera de verdad ver resultados de otros experimentadores, comentar, también pedimos opinión. No solo estamos para mostrar, también mostramos para que nos den opinión. claro. Bueno, Tomás, pues muchísimas gracias por haber venido aquí a esta tu casa, a la Bitácora del Miedo, y estaremos pendientes de pues, tus próximas investigaciones para ver esos resultados, ¿no?, que estás obteniendo en esas psicoimágenes. Bueno, muchas gracias a vosotros, a ti por haberme invitado. La verdad que es un placer para mí. Es la primera vez que me entrevistaron, fuiste tú. Sí, Y para mí siempre es un buen recuerdo, la verdad. es Un buen verdad. recuerdo. Sí, sí. Y fue una entrevista muy amable, muy... La verdad que tengo buen recuerdo. Y L- bueno, Le das un saludo y un besote a tu hermana Isabel, que, bueno, me acuerdo también mucho de ella y sí, que también te ayudó mucho, ¿no?, en esas investigaciones de Can Busquet. sí, la verdad que ella sí me acompañó bastantes ocasiones y me ayudó a buscar información y ella también, ella y yo conseguimos resultados juntos bastante buenos. Claro que sí. Pues Yo nada, se lo daré de tu parte. pues hasta pronto, Tomás. Un abrazo. Bueno, hasta pronto, muchas gracias. Al otro lado de la realidad, en la Bitácora del Miedo, desde Radio Bitácora.
España, y concretamente su monarquía, no se escapó al influjo de la alquimia en busca del oro imposible. Nace así la medicina mágica al servicio de nuestros reyes, cuyas bibliotecas secretas se llenaron de libros prohibidos. La corte se llenó de adivinos al servicio regio, donde se hacían predicciones asombrosas, para hablarnos de estos enigmas históricos, repletos de brujería y misterios. Tenemos a nuestro compañero José Antonio Abud, un apasionado de la historia, sobre todo de España. Os puedo decir que tiene más volúmenes de la historia de España en su biblioteca que yo en la mía. Y entonces le pedí que investigara y que indagara en esos tratados de historia acerca de esos reyes y sus relaciones con el ocultismo, porque realmente me parece un tema apasionante y que no es muy tratado cuando se habla pues sobre la monarquía, ¿no?, en España. Buenas noches, Toño. Buenas noches por allá en España, Anita. Saludos a todos los oyentes y espero estén disfrutando de este maravilloso y grandiosísimo programa. Cuéntanos, Toño, ¿con cuál rey se inicia pues esta corte, ¿no?, bajo el influjo del esoterismo y de la alquimia? Mira, Ana, como parámetro, yo creo que como preámbulo, pues ha habido diferentes reyes, ¿no?, españoles en toda la historia que han sido muy afines, ¿no?, a lo que es el ocultismo, esoterismo, predicción, todo ese tipo de cosas, ¿no?, muy afines y que pues fueron realmente creyentes. Y esto se da desde la época de la Edad Media, empezando de los que se tiene registro en Alfonso X, también conocido como el Sabio, donde este personaje, ¿verdad?, gobernó los reinos de Castilla y de León de a mediados a finales del siglo XIII, 1250 a los 1280, ¿no? Este rey destacó en varios ámbitos como las ciencias jurídicas, la historia, la astronomía, la astrología, todo un estuche de monerías. Yo creo que ahí supongo que le decían el Sabio, ¿no? Tan amplio era todo ese conocimiento que poseía que en todo este campo, durante toda su vida, tradujo numerosos libros de magia y astrología, libros que hoy en día siguen siendo leídos y estudiados. Algunos de estos libros son el Picatrix, que hace un tiempo lo hablamos en el programa, ¿verdad? Sí. Picatrix, el lapidario, en donde el Picatrix es un manual de magia o recetario del que solo se tenía una copia y estaba en poder del rey al considerarlo un libro peligroso de magia oculta. Por otro lado, el lapidario es uno de los libros sobre piedras más importantes por sus relaciones astrológicas para la cura de las enfermedades, ¿no? Vamos a decir que un manual de remedios, ¿no? También dicen que fue un estudioso de las artes adivinatorias, ¿no? Así es, fue un gran conocedor del tarot, que sabemos que es una fuente inagotable de los conocimientos para eventos futuros. Él en ese campo desarrolló el Tratado de Astrología y Magia, libro que hoy en día sigue siendo pues un referente, ¿no? Se toma como referencia para muchas cosas y en todo lo que es el campo de lo que es el esoterismo. Pero Toño, parece ser que Alfonso X no aprobaba todas las artes adivinatorias, es decir, que prohibió alguna de ellas. Así es, aprueba en las partidas la adivinación del futuro mediante las estrellas realizada por los que tienen buenos conocimientos de astronomía, mientras son prohibitivas otras formas de adivinación, así como castiga con la pena de muerte a los que conjuren a los espíritus malignos o hagan figuras de cera, metal o de otro material con el fin de dañar a otras personas, ¿no? Ahí estamos empezando a hablar de lo que es la cuestión de lo que posteriormente, al expandirse el imperio y al conocer las artes esotéricas del África, por ejemplo, el vudú, todo ese tipo de prácticas esotéricas, ¿no?
Sí, todo lo que tiene que ver con la brujería y este tipo de cuestiones relacionadas con la magia negra. Así es. Entonces, dentro de lo que es la astronomía y astrología, estas forman parte de las 7 artes liberales por las que se interesó el rey sabio. Este monarca ayuda a la propagación del arte sacro por toda la península, contribuyendo así a la propia historia de lo que es la alquimia, ¿no? Se empezó a hacer ese tipo de prácticas, la alquimia, lo que es el padre de la química, ¿no? Lo que actualmente se conoce como química. ¿Sí vas a comentar algo, Ana? Sí, quería preguntarte cuáles eran los libros con los que él trataba y aquellos que tradujo, ¿no?, al castellano. Pues mira, de entrada, él traducía del hebreo y no solo fue el libro del Talmud, sino también la Cábala, del hebreo al castellano, ¿no? Alfonso no esconde su inclinación hacia el ocultismo, ni su interés por el dramático deambular de las estrellas. De hecho, el sobrenombre del sabio se lo aplica la posteridad, al que sus coetáneos conocieron con el de el astrólogo o el estrellero. Pero este rey estuvo rodeado en la corte de todo este tipo de personajes, ¿no? Así es, él estuvo rodeado en la corte de los famosos personajes del círculo cabalístico castellano, algunos de ellos considerados importantes cabalistas, en un momento histórico en que todo lo hebreo suscita sospechas y el menosprecio de la aristocracia y otras capas sociales. Ahí ya viene la cuestión de ciencia contra religión, ¿no? ¿Y qué nos puedes contar sobre Felipe II? Ese personaje de la historia sobre el que ha corrido ríos de tinta, sobre todo acerca de ese gusto, ¿no?, que tenía por las reliquias, por los libros prohibidos y por esa geometría, ¿no?, que plasmó en el Escorial, ese lugar de poder, ¿no? Bueno, Felipe II, conocido como el Prudente, pues él es nativo de Valladolid, el 21 de mayo de 1527, hijo del emperador Carlos V y de Isabel de Portugal. Él fue uno de los monarcas españoles con mayor formación humanística. Esos conocimientos abarcaban saberes como filosofía, arquitectura, mitología o bellas artes, pero menos conocido es su interés por los estudios ocultistas, acentuado en la última etapa de su reinado. Su atracción por lo simbólico e incluso lo mágico y sobrenatural empezó a manifestarse hacia 1540, o sea que siendo todavía un jovencito, justo después de la muerte de su madre. Felipe II pues se sentía fascinado por la ciencia y la magia en partes iguales. Creía en la astrología y muchas de las fechas clave de su trono las hizo coincidir con los pronósticos favorables de su horóscopo. De hecho, hasta el día de su muerte, el rey guardó junto a su cama el pronosticón, una predicción personal realizada para él por el mago alemán Matías Jacus en 1550. Dicen que este rey también se rodeó bastante de personajes, ¿no?, un poco pues oscuros, en el sentido de que utilizaban este tipo de artes mágicas, ¿no? Pues mira, se sabe que hacia 1580 se reunía en su residencia palaciega con el llamado Círculo Esotérico del Escorial, del que formaban parte prestigiosos alquimistas, astrólogos y hermetistas, que desarrollaron una enigmática labor digna de análisis. Entonces, había mucha influencia, yo creo, precisamente adentrándose más en ese tipo de prácticas, ¿no?, o de artes. Y todo eso luego lo plasmó en el Escorial, ¿no? Así es, en el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. El palacio, por ejemplo, adoptó como modelo de inspiración el bíblico Templo de Salomón, cuyos planos habrían sido entregados por el mismo todopoderoso al rey David, según se dice, ¿no? De ahí que en los torreones y tejados del monasterio predominen como figuras geométricas los triángulos y círculos representativos, respectivamente, de Dios y la inmortalidad. ¿Fue el propio Felipe II quien decidió la ubicación del Escorial? Así es, el propio monarca decidió su emplazamiento a 50 kilómetros de Madrid, tras escuchar los consejos de un grupo de expertos.
Y es que todo en el Escorial tiene un fin y está pensado siguiendo conceptos de magia y religión. En la zona en la que se haya situado el magnetismo terrestre hace que las brújulas se alteren, lo que lleva a pensar que puede estar construido sobre un vórtice energético. Además se dice que la silla de Felipe II está construida sobre un altar betón, pueblo celta que ocupó el oeste de la península antes de la llegada de los romanos, donde se celebraban sacrificios humanos en la antigüedad. Entonces bastante interesante, ¿no? Dicen que la biblioteca del Escorial pues contiene una infinidad de libros dedicados precisamente a este tipo de artes, ¿no? Pues mira, Ana, ahí se encuentran más de 40.000 libros y 2.500 manuscritos de los siglos del V al XVII, o sea que es un activo invaluable, ¿no? Miles de ellos dedicados a la brujería, la alquimia, la demonología y los conjuros, como el Tratado de Magia de Enchiridion de León III, lo que la convirtió en la biblioteca más importante de libros de magia. Muchas de estas obras estaban prohibidas por la Iglesia, y yo creo que hasta la fecha debe de considerarse de las más importantes. Pues sí, es impresionante, la verdad. La impar influencia del rey fue capaz de eludir la prohibición de la Inquisición. Su hijo y sucesor, Felipe III, preservó los deseos de su padre, y en 1613 logró el permiso de la Inquisición para tener libros prohibidos, con la condición de que solo el prior, el bibliotecario y los catedráticos pudieran leerlos. Una lucha que ha permitido conservar a lo largo de 4 siglos parte del gran tesoro bibliográfico de Felipe II. Y estos experimentos alquímicos que hacían estos alquimistas, ¿no?, al servicio del rey, ¿eran para uso exclusivo del rey o también se compartían con otras personas, ¿no?, fuera del círculo monárquico? Pues mira, Ana, hasta donde se tiene entendido o se sabe, esos eran un alto secreto de Estado. Y ellos lo tomaban como que, siendo un secreto de Estado, estaban a salvo de los enemigos de la monarquía española. Así fue como se instaló finalmente un laboratorio bajo una de las torres del Escorial, contratándose a los más afamados alquimistas del Renacimiento en Europa y dotándoles de los mejores medios. O sea, un total secreto. ¿Qué relación tuvo John Dee con Felipe II? Pues mira, durante su estancia en Inglaterra, se hizo trazar un horóscopo por John Dee, célebre mago y astrólogo. El rey quedó tan satisfecho que regaló al ocultista un espejo de obsidiana, espejo que sería utilizado durante toda su vida para invocar a las entidades que le ayudaban en sus actos de magia. Dicho espejo se puede admirar en una de las vitrinas del Museo Británico. Yo recuerdo en un libro de la cultura sobre religión mexica, los famosos sacerdotes del Tlatoani, los sacerdotes del rey azteca, ellos según decían que podían predecir el futuro con el famoso espejo negro. Entonces, aquí ya viene la conexión que ese dicho espejo con John Dee se encontraba en México, donde las culturas precolombinas creían que tenía propiedades nada más y nada menos que mágicas, el famoso espejo negro, leído por los sacerdotes del Tlatoani. O sea que el origen de este espejo era de México. Pues sí, mexica, así es. Entonces, el rey Felipe II mantuvo una guerra oculta contra el mal y de ahí vino su pasión por los libros de magia y la alquimia, y también por las reliquias. Sí, porque en el Escorial hay muchísimas de estas reliquias, que fue además él coleccionando a lo largo de su reinado. Así es, el Escorial reúne una de las mayores colecciones de reliquias de todo tipo, a las que se atribuía el poder de la salvación del alma o del cuerpo, provenientes de todos los rincones de España y de Europa, hasta alcanzar un número que según se dice supera las 7.000. Algo asombroso. Pues sí. ¿Cuál sería, Toño, el siguiente rey que estaría bastante relacionado con este tipo de magia y de artes alquímicas? Pues mira, se habla del rey Felipe IV. Aquí se habla de por ejemplo, las famosas bilocaciones de Sor María de Jesús de Ágreda,
a Nuevo México, Arizona y Texas, en la cual no solo lograron la conversión, Ana, de miles de nativos al cristianismo, sino que su fama hizo que entre 1643 y 1665 se convirtiera en la confidente más personal y secreta de Felipe IV. ¿Y cómo llegó a conocer Felipe IV a Sor María Jesús de Ágreda? En 1643, tras algunas cartas poco documentadas, Felipe IV se detuvo en Ágreda a conocer en persona a la ya célebre monja. El monarca iba camino de Cataluña para sofocar la guerra de los segadores y decidió pasar unas horas conversando con ella. La impresión que se llevó, pues, el monarca fue tan profunda que desde ese momento Sor María de Jesús se convirtió en su relación epistolar más intensa. 618 misivas intercambiaron durante 22 años, una cada 2 semanas. Madre mía. En ellas no solo se refleja el pensamiento del rey sobre su concepto de gobierno, las relaciones con sus ministros e incluso sobre las virtudes que debía tener un príncipe, sino que muestran el lado más humano y supersticioso del monarca. A la muerte de Isabel de Borbón en 1644, por ejemplo, la monja escribió al rey informándole de una extraña visión que había tenido de la reina en el purgatorio. Según esta, se le apareció vestida con las galas y guardainfantes que traen las damas, pero todo era de una llama de fuego. Durante un tiempo se dedicó a transmitirle los mensajes de su esposa dictados desde ultratumba. El tema se repetiría en 1646 a la muerte del heredero a la corona, el príncipe Baltasar Carlos. Entonces la monja hizo de canal sobre el peligro en que vive el rey, ¿no? Porque está rodeado de tantos engaños. De hecho, la caída en desgracia del conde duque de Olivares poco tiempo antes fue atribuida por Gregorio Marañón a esta clase de comunicaciones de la monja de Ágreda y convertida ya en una suerte de espía sobrenatural del monarca. Sí, vamos, que la tenía como un oráculo para todo. Así es. Todos los reyes de esa época se solían rodear de ciertos astrólogos, ¿no? ¿Quién era en este caso el que estuvo al lado de Felipe IV? Pues mira, Anita, se habla mucho de Nicolás Oliver Fullana, un reputado cosmógrafo, militar veterano de varias guerras y un incansable buscador de tesoros. Pero ante todo, Nicolás Oliver era un pensador heterodoxo, con ideas propias en el campo de la nigromancia, capaz de defenderlas aún a riesgo de su propia vida. No en vano, el negocio de las ciencias ocultas constituía todo un peligro en aquella época. Este hombre residía en su casa de la calle del Paraíso, entre calaveras, dientes de difuntos, mortajas y de libros prohibidos por la Inquisición. Madre mía, qué tétrico. Llevaba siempre puesta una medalla con símbolos mágicos y, entre tanto, con esfuerzo y astucia, logró hacerse un nombre en la corte como reputado astrólogo. No sé yo hasta qué punto sería bueno estar en esa situación, porque con la Inquisición ahí tan pendiente de todo. Pues mira, Anita, ya en abril de 1662, la Inquisición lo juzgó en Toledo por practicar magia sacrílega y fue condenado a 6 años de destierro y a 4 de galeras, aunque esta última pena se le conmutó al final. Por eso te decía, que no sé yo hasta qué punto el estar ahí junto al rey haciendo ese tipo de artes traía cuenta. Así es. Tenía 38 años cuando abandonó España con destino a Bruselas. Poco después se enroló como coronel en el ejército holandés, aliado de la monarquía hispánica en su guerra contra Francia. Asentado finalmente en Ámsterdam, donde profesó el judaísmo, pudo relacionarse con la deslumbrante comunidad de sefardíes residente ahí. Bueno, y ahora yo creo que podías hablarnos un poquito de el que además en el sobrenombre llevaba el hechizado, ¿no? Era Carlos II. Así es, Anita. Carlos II, hijo y heredero de Felipe IV y de Mariana de Austria, permaneció bajo la regencia de su madre
hasta que alcanzó la mayoría de edad en 1675. Ahora sí, como tú dijiste, apodado como el hechizado, ha pasado a la historia por ser el muchacho enfermizo que dio fin a la dinastía de los Austrias en España, ¿no? Sí, porque no tuvo descendencia Carlos II. Así es, Anita. Debido a la consanguinidad heredada de las políticas matrimoniales de su familia, eran múltiples las enfermedades que asediaban al incapacitado monarca, mientras el pueblo veía a Carlos II como una persona que realmente estaba poco menos que endemoniado. Incluso se llegaron a realizar exorcismos para acabar con los males que atacaban al rey, con el único resultado de empeorar su ya maltrecha salud. Es por ello que se recurrió a una práctica que llevaba siendo potenciada en España desde tiempos de Felipe II, lo que es la alquimia. Es aquí cuando llega, ¿no?, otro personaje a la corte, pues poco menos que intentando venderle que puede hacer que cure de todos sus males, ¿no? Así es. Sí, mira, hacia 1698 llega a la corte, procedente de Nápoles, un personaje llamado Roque García de la Torre, que en 7 folios explica que tiene un remedio secreto para conseguir que Carlos II se recupere de sus enfermedades y que consiga la tan ansiada descendencia que perpetúe a los Austrias en la corona. Sin embargo, pronto se ve que los experimentos de Roque García de la Torre no dan sus frutos, ¿no? O sea que podríamos decir que la línea de los Austrias es la que más estuvo en contacto con todas estas artes adivinatorias, alquímicas y mágicas, ¿no? Pues sí, Ana, todo parece indicar que por parte de la rama de los Austrias se manejó mucho todo lo que fue el ocultismo y lo sobrenatural, pasando prácticamente de una descendencia a otra, desde lo que es la Edad Media hasta después del famoso época o siglo de oro español, ¿no? Pues estamos hablando de 400 años de prácticas esotéricas dentro de la familia real española, ¿no? Bueno, pues apasionante tema, la verdad. Hemos hecho un recorrido así un poco rápido porque, bueno, hay muchísimos más reyes, pero creo que estos que has comentado son los que más se acercaron a estas artes adivinatorias y alquímicas. Hemos visto nada más lo que es aquí en España, pero indudablemente se dio en el resto de monarquías europeas y creo que son unos conocimientos que afortunadamente pues ya no se quedaron solamente en el ámbito monárquico, sino que también pasaron pues a otro tipo ya de población, ¿no? Así es. Pues muchas gracias, Toño, y bueno, nos vemos en el siguiente programa. Claro que sí, Anita, y saludos a todos los oyentes. Un abrazo desde México. Me ha encantado, la verdad. Eso de meternos en la historia y no la que siempre nos suelen contar, sino esa otra que está ahí, pero que se sabe muy poquito de ella porque, bueno, quizás no está bien vista, quizás es algo que está ahí como muy oculto, pero precisamente a mí es la que más me interesa. Y ahora, si nos acompañas, te invito a que vengas con nosotros hasta la Luna y Marte. ¿Te vienes? Al otro lado de la realidad, en la Bitácora del Miedo, desde Radio Bitácora. Y ahora sí, vamos a adentrarnos en los espacios infinitos, donde tenemos la sensación de que está nuestra raíz cósmica, ese viejo recuerdo de que nuestra vieja patria más profunda se halla en él. El espacio,
ese reloj que danza inagotable a lo largo de los años y nos conecta con los más grandes enigmas siderales. En algún sitio de él ha de estar el secreto de por qué estamos aquí y para qué. Lanzamos una botella al cosmos porque quizás alguien nos esté escuchando y más allá de nuestra vida cotidiana, alguien puede oírnos en la noche eterna de los tiempos. Para surcar ese vasto espacio sideral y acercarnos a los últimos proyectos que nos hacen soñar con esos otros mundos y satélites, contamos con nuestro compañero José Antonio Guijarro. Buenas noches, José. Hoy nos traes novedades acerca de los últimos proyectos para regresar a la Luna y colonizar Marte. Además, con algo que me parece sumamente interesante, como es la incorporación de nuevos países, además de los ya sabidos por todos que siempre están ahí, ¿no?, compitiendo por ver quién es el primero en colonizar y plantar su primera base. Así es, Ana. Bueno, primero de todo, buenas noches a ti y a todos los oyentes. Y como siempre es un placer estar de nuevo por aquí, trayéndose este tema. Como tú bien dices, os voy a hablar sobre las novedades sobre la exploración espacial y empezaré haciendo una introducción para remontarnos a la historia de lo que ha sido la exploración espacial. Tenemos que tener en cuenta que hasta ahora lo que hemos hecho es proyectos que estaban enfocados hacia la Luna, Sí. ¿correcto? Entonces ya en los años 50 y los 60 ya sabemos que hubo una serie de misiones que pretendían pues llegar a la Luna, ¿no? Hay que remontarse al año 1966, cuando la Unión Soviética fue el primer país en colocar una sonda sobre la Luna. Os recuerdo que en el 69 es cuando se llegó Sí. a la Luna, digamos, la pisaron, llegó una misión tripulada, pero 3 años antes, como vemos, ya había habido una sonda que llegó a la Luna. Se trata de la sonda Luna 9, como he dicho, soviética, que se posó sobre la Luna con éxito. Hay que decir que antes había habido intentos, pero habían fracasado. Posteriormente hubo más misiones, algunas tuvieron éxito y otras no. Más de 50 años después de estas llegadas a la Luna, pues ha habido otras misiones que han intentado hacer lo mismo, es decir, enviar sondas a la Luna, ¿no? Sí. Serían una misión de Israel, un país que nunca se había metido en la carrera espacial y vemos que actualmente sí. Otro país también novato, por decirlo así, es la India. Y otro sería China. Bueno, China ya sabemos de hace años su potencial, ¿no? De hecho, junto con la India yo considero, bueno, los expertos también, que son las dos potencias económicas de este siglo, China e India, que han desbancado o están desbancando claramente a Estados Unidos y Rusia. Hay que decir que han fracasado la India y la israelí, y la única que ha conseguido su éxito es la China, ¿de acuerdo? Y José, ¿cómo puede ser que después de más de 50 años, a día de hoy, se manden estas sondas y 2 de ellas fracasen después de todo lo que hemos avanzado tecnológicamente? Vamos, a años luz de cómo estaban entonces cuando se mandaron la rusa y la estadounidense. Claro, esto también hay que entenderlo, en primer lugar, porque por la manera en que se desarrolló la tecnología espacial de los años 50 y 60, que es diferente a la que se está haciendo hoy en día, ¿de acuerdo? También hay que tener en cuenta el contexto histórico, en que pues la carrera espacial constituía una prioridad nacional, en este caso por parte de las dos potencias de aquella época, Claro. que en aquella época sí que eran solamente los Estados Unidos y lo que entonces se llamaba Unión Soviética, que ahora es Rusia. Entonces hay que tener en cuenta que en aquella época, lo que se llama Guerra Fría, pues sí que hacía que se invirtiera gran cantidad de dinero en los programas espaciales, porque se consideraba un asunto de Estado. También es cierto que la opinión pública de aquellos tiempos pues, veía con mejores ojos gastar ese dinero, por lo que os estoy diciendo, porque era una guerra, era una auténtica guerra, y el objetivo era llegar a la Luna, antes que el enemigo. Los rusos por un lado y los norteamericanos por otro. Sí, en la Guerra Fría aquella, ¿no?, que hubo en aquella Correcto. época. La primera máquina en orbitar la Tierra
fue rusa, el Sputnik. La primera sonda, como os he dicho antes, la Luna 9, soviética. Entonces, claro, tenían ahí la espina los norteamericanos, ¿no? El siguiente paso era mandar un ser humano a la Luna. Y en esto, pues, les ganaron la partida definitivamente los norteamericanos en 1969, cuando llegó, pues, una de las misiones Apolo, pues consiguió llegar a la Luna y alunizar. Sí. Entonces, como os decía, la tecnología, si bien era más antigua, se organizaba de otra manera. Por otro lado, había unos presupuestos mayores debido al contexto histórico. También hay que decir que no había un interés económico en la explotación del viaje espacial en la antigüedad y no se buscaban métodos eficientes y replicables para llegar a la Luna. Como un ejemplo, os digo, los Saturno V, que eran los cohetes que usaban los norteamericanos para llegar a la Luna, eran unos cohetes enormes, descomunales, que habían sido diseñados por von Braun. Recordemos aquel ingeniero alemán recuperado de la Alemania nazi que llegó a Estados Unidos y colaboró enormemente en la carrera espacial norteamericana. Pues bueno, los Saturno V eran los que se usaban y, solamente como detalle, decir que tenían un coste de más de $1.000 millones por lanzamiento. Qué barbaridad. $1.000 millones es una cantidad, Ana, evidentemente estratosférica. Pero también hay que situarse que no son $1.000 millones de ahora, sino de los años 60, Claro. con lo cual es aún más dinero. Mayor, claro. Entonces, bueno, como os decía, las misiones india e israelí fracasaron. Las razones que se barajan son varias, ¿no? Simplemente se apunta que la prolongación del viaje puede influir en el fracaso de la misión, como fue el caso de la misión la India concretamente, que se alargó, porque al durar más la misión, la exposición a las radiaciones cósmicas es mayor también, con lo cual esto puede afectar a los aparatos, ¿no?, de la sonda y provocar errores. Ujú. También hay que tener en cuenta que el paso del tiempo no significa progreso tecnológico, porque también puede caer en el olvido, ¿no?, los avances. Ujú. La misma NASA tendría hoy en día, dificultades para recuperar los motores F1 que impulsaron estos cohetes que os decía de las misiones Apolo. Sin la competencia de la Unión Soviética, muchas de los ingenieros de las grandes mentes norteamericanas pues se dedicaron a otras tareas, a otros trabajos. Algunos incluso están retirados o muertos, ¿no? Con lo cual, pues recuperar todo aquello es complicado, para entendernos. También hay que decir, en cuanto a dificultades propiamente técnicas, ¿no? Os he hablado de la duración del viaje y la radiación cósmica. Es clave el tema del alunizaje. Existen dos dificultades principales, según señalan los expertos, en la maniobra de alunizaje. Por un lado es mantener la estabilidad del sistema y una fuerza adecuada durante cada fase del frenado. Porque claro, si te pasas de frenada, evidentemente, pues como comprenderéis, se puede estrellar. Claro. ¿Vale? O pasó en el caso de la sonda israelí. Sí que llegó a la Luna, pero se estrelló. Entonces, con el paso del tiempo, hasta cierto punto, las agencias espaciales y los proyectos privados están tratando de regresar a la Luna y, bueno, tienen diferentes objetivos. La clave también estaría en el tema de la sostenibilidad. Es decir, el objetivo actual en las misiones, si en los años 60 no se tenía en cuenta, digamos, el tema de la eficacia, los costes, ¿no? Les daba igual gastarse mucho dinero, les daba igual que cada cohete no se pudiera reutilizar. Esto, claro, evidentemente aumenta enormemente los costes, el precio de las misiones. Hoy en día se busca la sostenibilidad, es decir, que se puedan reutilizar y por ello abaratar los costes, ¿de acuerdo? Sí. Para fomentar todas estas misiones, por ejemplo, la misión israelí nace de un premio que con, bueno, una de las empresas más poderosas que hay hoy en día, pues ya os imaginaréis, es Google. Y lanzó un premio de unos $20 millones, ahí es nada, para la primera organización no gubernamental, es decir, aquí no entrarían estados, sino agencias, digamos, privadas, capaces de completar una misión espacial sobre la Luna. Concretamente, las condiciones de este premio, del premio de Google, que se llama Lunar X Prize, Sí. era para el primer equipo que lograse llevar un robot explorador a la Luna, capaz de recorrer al menos medio kilómetro
sobre la superficie y transmitir a la Tierra imágenes o vídeo de alta definición. Hay que decir que lamentablemente ningún equipo, por desgracia, consiguió este objetivo, con lo cual el premio se ha declarado, o sea, no se llegó a conceder el premio, ya que no se consiguió antes del 2018. Si te parece, Ana, voy a continuar. Me voy a centrar, ya os digo, en los países pues poco conocidos hasta ahora en la carrera espacial, es decir, Israel, India y China, ¿de acuerdo? Y luego pasaría más adelante a hablaros de los proyectos de Marte. En el caso de Israel, tenemos la sonda Bereshit. Como os he dicho anteriormente, fracasó Israel. El origen del proyecto, os digo como curiosidad, se remonta a una noche de copas en la que una serie de ingenieros, de científicos, deciden pues montar este proyecto. Concretamente se trata de Jonathan Weintraub, que es ingeniero espacial, Yarib Bash, experto en ciberseguridad, y Kefir Damari, fabricante de drones. Para desarrollar este proyecto fundaron la empresa Space IL. Sí. Y se apuntaron al premio que os decía, el Lunar X Prize. Evidentemente no lo ganaron. Entonces, bueno, Bereshit, también os digo, significa en hebreo Génesis. Y también hay que decir que en su mayoría ha sido financiado por empresarios, ¿vale? La iniciativa privada. Uh-huh. El principal objetivo de esta misión, aparte de ganar el premio, que no lo ganó, como ya hemos visto, era demostrar que un equipo israelí era capaz de llevar una sonda a la Luna y tomar unas cuantas fotos. Bereshit pretendía, además, hay que tener en cuenta qué país lo lanza, Israel, ¿de acuerdo? Un país pues con una historia que ya conocemos. Pues Bereshit, como digo, pretendía además ser una fuente de inspiración para los niños de su país, los niños israelíes, sí, para promocionar pues carreras científicas en el futuro. Y como suele suceder con las gestas espaciales, pues una fuente de orgullo nacional. La sonda llevada a la Luna, que se estrelló, como os he dicho, contenía una cápsula con información sobre Israel y el pueblo judío, además de memorias de un superviviente del Holocausto nazi y una copia completa de la Biblia. ¿De acuerdo? Uh-huh. Hay que decir, Israel no puede lanzar sus cohetes hacia el este. Esto es un problema porque, claro, al lanzarlos hacia el este aprovecharía el impulso de rotación de la Tierra, que es en esa dirección. Claro. Al lanzarlo en sentido opuesto, es decir, hacia el Mediterráneo, pierde casi un tercio de su capacidad. Con lo cual, el tema de la geografía, como vemos, afecta al éxito de la misión. De todas maneras, también hay que decir que en el caso de Bereshit, la sonda no se lanzó desde Israel, sino que se hizo a través de un cohete Falcon 9, precisamente un cohete creado por una empresa privada, como no, y llamada SpaceX, que es la empresa de Elon Musk, de la cual hablaré más adelante, uh-huh, desde Florida, en Estados Unidos, que como sabemos es el lugar que usan los norteamericanos para lanzar sus cohetes, porque sí, por la posición del lugar es más fácil de cara a atravesar luego la órbita. Claro. En el caso de funcionar, claro, habría colocado a su empresa, a Space IL, entre los competidores mejor situados para esta nueva carrera espacial. Continuamos con la sonda Vikram, que es la sonda India, de la India. Otro país, pues digamos, novato, ¿no?, en estas hazañas lunares. La sonda India también fracasó. Hay que decir que después de superar la fase de frenado y de acercamiento al lugar de llegada, el módulo de aterrizaje Vikram, que es como os he dicho que se llama, tenía que afinar su velocidad para posarse con suavidad sobre la superficie de la Luna. Y a 2 kilómetros de altitud se perdió la comunicación con ella. Entonces no se sabe qué pasó luego. Probablemente se estrellaría, como sucedió con la sonda israelí. El módulo de alunizaje, como os he dicho, se llama Vikram, en honor al padre del programa espacial indio, que se llamaba Vikram Sarabhai. Se separó del módulo orbital de la misión Chandrayaan-2, pero lo que os digo, no consiguió alunizar y se perdió el contacto. Bueno, pero ya la gesta es heroica, porque ya el haber podido lanzarla siquiera... Sí, ¿no? Sí, no, a ver, de hecho, evidentemente, igual que los israelíes. Claro. Es decir, ellos han conseguido también, claro, el primer fracaso que podía haber sido que explotara al despegar, como ha sucedido en muchas misiones. Claro. Sabemos todos, muchas misiones, incluso por desgracia tripuladas,
como pasó con transbordadores de los Estados Unidos, Sí, fracasaron ya en el despegue. claro. En este caso, pues como vemos, como tú dices, Ana, sí que llegaron hasta las inmediaciones de la Luna. En el caso de los israelíes, llegó contacto con la Luna. Lo que pasa es que, bueno, contactó de manera brusca, Sí. porque se estrelló, ¿no? En el caso de los indios, pues no sabemos lo que pasó, porque ya os digo, a 2 kilómetros de altura se perdió el contacto. Pero bueno, como tú dices, al menos llegaron a la Luna, ¿no? Otra cosa es que luego no completaran su misión con éxito. Claro. Entonces, como os decía, originalmente la misión india se planificó en colaboración con Rusia, porque bueno, recordemos que Rusia pues siempre ha sido una potencia espacial. Sin embargo, Rusia, tras el fracaso en 2011 de una misión en un satélite de Marte, en el satélite de Phobos, se retiró de la misión. En esta ocasión, Vikram debía aterrizar sobre la Luna, concretamente en una llanura cercana al polo sur de la Luna. ¿Y por qué, José, concretamente en el Polo Sur y no en otra zona? Pues no es por casualidad, sino que hay una causa muy concreta. El interés, digamos, científico, entre otras cosas, es porque allí se puede encontrar agua en forma de hielo. Entonces, esto es muy importante. El agua es hidrógeno y oxígeno, ¿correcto? Sí. Entonces, con esto se puede fabricar combustible, entre otras Ah, cosas. Qué bueno. ¿Vale? También hay que tener en cuenta que la Luna se podría usar de base como punto intermedio entre la Tierra y otros planetas como Marte. Es decir, las Claro. misiones para Marte, por ejemplo, podrían salir desde la Luna. Porque, bueno, se sabe la Luna por su falta de gravedad hace que el despegue de un cohete sea más fácil. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, pues claro, la Luna sería ideal para estos despegues en misiones a otros planetas. Aunque Chandrayaan-2, que es la misión esta, incorporaba diversos instrumentos científicos para estudiar la Luna, el principal objetivo consistía en probar que la Agencia Espacial India tenía la capacidad para completar una misión en la que una nave pudiera lunizar y poder hacer funcionar un rover, es decir, un vehículo lunar cargado de instrumentos científicos. Por desgracia, pues les pasó como a los israelíes, fracasaron. Los chinos, como ya os he dicho, sí que tuvieron éxito. También este año, la sonda lunar china pues consiguió alunizar. La sonda china se llama Chang'e 4. No sé si lo pronuncio correctamente en chino. Bueno, pero es algo así, Chang'e 4, que es la que consiguió alunizar. La sonda, como os he dicho, alunizó concretamente en el cráter Von Kaman, situado en la cuenca Aitken, en el Polo Sur. Curiosamente, ¿Va? también como los indios que iban al Polo Sur. Sí, sí, sí. La cuenca Aitken es a su vez uno de los mayores cráteres de impacto conocidos en el sistema solar y uno de los más antiguos de la Luna. El principal objetivo de esta sonda es analizar la composición del terreno y el relieve de la zona, lo que podría dar pistas sobre los orígenes y evolución de la Luna. En este caso era el Polo Sur, pero ellos, los chinos, han aterrizado en la cara oculta, la famosa cara oculta de la Luna. Que sepamos, oficialmente nunca se había llegado, por parte de norteamericanos y rusos, a la cara oculta. En este caso los chinos consiguen hacerlo por primera vez. Entonces hay que decir, básicamente, la cara oculta y la cara visible, que es la que vemos desde la Tierra, son muy diferentes. Porque la cara visible, la que vemos desde la Tierra, está llena de mares llanos de basalto y tiene relativamente pocos cráteres. En cambio, la cara oculta, que es la que han llegado los chinos, está llena de cráteres y su composición, como os digo, es diferente. Con lo cual, pues lo que nos puede revelar, la información que nos puede revelar, pues es bastante interesante. Hay que decir que el nombre de Chang'e 4 es en honor a una diosa que, según la mitología china, habita en la Luna. Eso como curiosidad. Sí. Esta misión lleva a bordo semillas de diversa clase para estudiar la germinación, crecimiento y respiración en condiciones de baja gravedad en la superficie lunar. ¿De acuerdo? Ujú. El próximo año China tiene previsto enviar una nueva sonda a la Luna, la Chang'e, en este caso 5, que tendrá como misión recoger muestras del suelo y traerlas de regreso a la Tierra. Pues bueno, como veis, se han dado ya los primeros pasos hacia la exploración espacial china. También China prevé crear una propia estación espacial para el año 2022. Y para el 2030 se plantea enviar una misión tripulada a la Luna. Vale. Un objetivo al que Estados Unidos pues parecía que había renunciado ya.
Sin embargo, pues bueno, también hemos visto que recientemente, no sé si también por competencia como vemos con los chinos y otros países, quieren volver a la Luna. Y además, no sé si lo sabes, Ana, quieren volver y la primera persona la siguiente persona, que volverá a la Luna en una misión norteamericana será una mujer, una astronauta femenina. Sí, leí algo el otro día, sí. Un poco, supongo que es por cuestiones de igualdad de género. Claro. Pues bueno, quieren poner una norteamericana, en este caso, en la Luna. Y bueno, simplemente resumir los hallazgos recientes que se han hecho en la Luna, que supongo que algunos también los habéis leído en prensa, los medios de comunicación, serían dos. La sonda esta china, que os decía que está en el lado oculto, ha descubierto una gran masa metálica bajo la superficie de la Luna. Estaría entre lo que es el núcleo y la superficie, que es la zona que se llama el manto. Claro, esto es un misterio. ¿Y qué teorías se barajan acerca de lo que puede ser esto? Las teorías que se barajan, básicamente, la que tiene más números, pero tampoco los científicos están seguros, es la teoría del impacto por un asteroide. Es decir, que un asteroide en el pasado, sabemos que los cráteres que hay en la Luna, pues la mayoría son por impactos de asteroides. Sí. Pues en este caso, pues que fuese un asteroide que impactase contra la Luna y que dejase este cráter. Pero claro, tampoco explicaría esta gran masa metálica. Explicaría el cráter, pero no concretamente la masa metálica. Claro. Entonces, como os digo, de momento es un enigma. No voy a entrar en el tema de enigmas. Os estoy hablando de exploración, pero bueno, que sepáis que está este enigma por un lado. Y bueno, los chinos siguen investigando. Lo que pasa es que, claro, los chinos son como los soviéticos, los rusos, ¿no? Que no son muy dados a informar. Nos dan la información con cuentagotas y lo que les interesa. Aunque bueno, eso todos, porque también los norteamericanos tampoco se salvan. Sí, iguales. ¿No? Pero sí que es verdad que hay más secretismo en los países comunistas, Sí. o excomunistas. En este caso China pues sigue siéndolo. Sí que siempre ha habido mucha reserva, mucho secretismo y más en avances. También porque, como vemos, la Guerra Fría en realidad continúa. Y si no fría, pues hay como una especie de competición hoy en día entre todos estos países. Y entonces, pues bueno, China se reserva mucha información. Entonces, por un lado han encontrado esta masa metálica y por otro una extraña sustancia gelatinosa de color verde, creo recordar. Bueno, pues esto sería. Habrá que seguir las noticias y ver qué es lo que nos dicen, ¿no? Al otro lado de la realidad, en la Bitácora del Miedo, desde Radio Bitácora. Y José, acerca de Marte, ¿cuáles son los últimos proyectos que se tienen a ojos vista y quién son los que lo van a patrocinar? Bueno, la exploración espacial hoy en día está en manos sobre todo de la iniciativa privada. Actualmente hay 3 grandes empresarios y multimillonarios que llevan el tema de la exploración espacial o se han interesado. Y son Jeff Bezos, que es el propietario de Amazon y ha fundado una empresa espacial que se llama Blue Origin. Luego estaría Elon Musk, que ya os he hablado de él y es ampliamente conocido, probablemente es el más famoso, que es el propietario de Tesla y de su empresa espacial SpaceX. Y luego estaría, el tercero es Richard Branson, que es propietario del grupo Virgin y que ha creado una empresa que se llama Virgin Galactic. Estas nuevas compañías, evidentemente, como son compañías privadas, la clave es abaratar costes. Claro. Pues lo que te comentaba Ana al principio, es decir, reutilizar los cohetes. Eso y Elon Musk y Virgin Galactic, que es la de Richard Branson, por su parte dice que realizaría los lanzamientos desde una nave nodriza que puede usar en todos sus vuelos, es decir, cada uno pues emplearía sus métodos. Volviendo a Elon Musk y su empresa SpaceX, hay que decir que tiene la intención de rodear la Luna en un viaje de 3 días, ¿no? Con una cápsula que se llama Dragon 2, entre otras cosas. Y bueno, claro, evidentemente, financiación. ¿Cómo se financia estas empresas? Turismo espacial, en este caso. Sí. Y pues han surgido los primeros turistas, ¿no? En el caso de Dragon 2, se espera que tenga un precio bastante superior al de la competencia. Rondará entre, ojo al dato, los 160 y los 175 millones de dólares. Madre mía. Como vemos, es un terreno muy goloso, el del turismo espacial. Claro. Hay que tener en cuenta también 2 conceptos en el tema de exploración espacial privada, que es seguridad y tecnología. Es decir, aunque tengamos la tecnología que nos permita hacerlo,
también hay que tener en cuenta la seguridad. Es decir, como se dice, los aplazamientos son una prueba de que la tecnología es realizable, pero todavía no es lo suficiente segura ni desarrollable. Con lo cual, las compañías privadas, claro, se lo piensan mucho a la hora de enviar humanos. Porque, claro, un error, una muerte, supondría el fin. O sea, ya enterraría también lo que es la empresa. Claro, claro. Si el tema del turismo espacial logra desarrollarse y funcionar, pues las agencias estatales también se están planteando hacer turismo espacial, no solamente objetivos científicos, actividades científicas, sino cambiar su concepto de turismo y, bueno, pues hacer viajes de turismo espacial. Pues sí. Y el siguiente paso, que es ya la ambición completa, nuestro próximo destino, una vez ya hemos llegado a la Luna, es ir a Marte, el planeta rojo, que también tantos misterios genera. Entonces, en este caso, Elon Musk, recordemos, su empresa se llama SpaceX, que ha diseñado una nave que se llama Starship. Con ella espera Elon Musk que los humanos podamos viajar a Marte. Según explicó el propio Elon Musk, el primer vuelo a la órbita de Marte podría tener lugar en un plazo de 6 meses. Es decir, no aterrizar, sino orbitar Marte. En 6 meses, ¿eh? Esto es a la vuelta de la esquina, como quien dice. Y la primera misión con humanos se llevaría a cabo del próximo año. Hay que decir que la nave, Starship, es una nave construida de acero brillante, diseñada para transportar a decenas de humanos hasta la Luna y después a Marte. Combina un vehículo espacial con uno de lanzamiento. También deciros que Elon Musk nombró al multimillonario japonés Yusaku Maezawa como el primer pasajero privado en el pasado año. ¿Vale? Aquí se mueven cantidades muy grandes de dinero, pero hay que tener en cuenta eso, que las misiones espaciales son carísimas. Claro. Y bueno, deciros también que las pruebas que se han hecho, como os digo, no se ha lanzado todavía la nave esta, Starship, simplemente se están haciendo pruebas con sus motores en un pueblo que se llama Boca Chica, a pocos kilómetros de la frontera con México, de Estados Unidos con México. Y finalizaríamos ya con la nave Argos, que en este caso la nave Argos es rusa y ha surgido como competencia a la Starship de Elon Musk. El objetivo de los rusos en este caso con Argos no es tanto la Luna como Marte, el planeta rojo. La agencia espacial rusa, que se llama Roscosmos, trabaja en este nuevo cohete de nombre Argo, como os he dicho, y espera que pueda hacerle la competencia pues a proyectos como el de Elon Musk, el de Starship. Para el desarrollo de Argo, Roscosmos confía en la iniciativa privada, como no. Claro. Concretamente, en el caso de los rusos, en una empresa que se llama Sistemas Internacionales de Transporte, MTKS, las siglas en ruso, que según la prensa rusa construirá una nave, la Argos, reutilizable, capaz de llevar y traer carga del espacio. ¿Veis? Como veis, también es reutilizable. En el proyecto han colaborado otras compañías estatales. Se supone que cada una de estas naves espaciales se podrá utilizar para entregar y devolver mercancías a la órbita un total de 20 veces. ¿Vale? O sea, el tema reutilizable lo llevan en serio. Igual que Elon Musk con su nave. El costo del ciclo de uso de la nave, incluido todo el proceso, será aproximadamente, han calculado, de unos 11,5 millones de dólares. Es una cantidad alta, como ves, Ana, pero compáralo con los 1.000 millones, más de 1.000 millones que costaba cada lanzamiento de un Saturno V en los años 60, ¿vale? Entonces, como vemos, los costes se han abaratado. Las primeras pruebas de la Argos, de esta nave, sin ninguna carga a bordo, podrían realizarse en el 2023. El plan inicial es construir 3 naves que podrían ser suficientes hasta el año 2036. Y bueno, para terminar, deciros que el nombre de Argo, como supongo que os habréis imaginado, y más los que os gusta como a mí la mitología clásica, se lo han puesto en honor a los que viajaron hacia la Cólquida, un lugar de la antigua Grecia, en busca del vellocino de oro. Los argonautas, ¿no? Sí, que eran aquellos viajeros, pues de ahí viene Argos. Esos son los proyectos que hay así últimos y, bueno, pues habrá que esperar que nos depara el futuro. Pues sí. Bueno, como vemos, no se sabe muy bien quién nos llevará a la Luna o a Marte, pero lo que está claro es que será con dinero privado y desde luego en un tiempo no muy lejano, ¿no? Muchas gracias, José, por acercarnos estas últimas novedades espaciales y desde luego que estaremos pendientes pues cuando vayan surgiendo más acerca de este tema.
Gracias a ti, Ana, y a todos los oyentes. Y como digo, vuelvo a repetir, es un placer volver a este programa. Y bueno, eso, como decimos, eso, pues seguir las noticias, porque este año, sobre todo este año 2019, está siendo muy interesante en novedades sobre exploración espacial. Espero que os haya gustado y realmente a mí me parece que el tema es fascinante. Pues sí, la verdad Pues nada, es que sí. hasta la próxima y un abrazo para todos. Buenas noches. Un abrazo, José. Y nosotros seguimos con más historias en la Bitácora del Miedo. Al otro lado de la realidad, en la Bitácora del Miedo, desde Radio Bitácora. La noche acecha de nuevo. El barco sigue su rumbo, pero nos hemos visto obligados a continuar sin el capitán. El viaje debe continuar. Día y mes desconocido. No sé cuánto tiempo ha pasado desde mi última anotación. Poco importa. Todos han muerto, menos yo. Me retiro con mucha pesadumbre a mis aposentos. Abro, por el inicio, este cuaderno y os doy la bienvenida a las historias de la Bitácora del Miedo. El viaje comienza ya. Hola amigos, soy Ana María Márquez y hoy os traigo el embrujado sanatorio de Waverly Hills. A principios del siglo XX, Estados Unidos fue asolado por una mortal enfermedad conocida como tuberculosis. Esta plaga contagiosa y aterradora, para la que no existía cura, se propagó a familias y pueblos enteros. En 1900, en Louisville, Kentucky, tenía una de las tasas de mortalidad más alta de tuberculosis en Estados Unidos. Construida sobre zonas pantanosas, la zona era el caldo de cultivo perfecto para la enfermedad, y en 1910 un hospital fue construido en una colina barrida por el viento en el sur del condado de Jefferson, diseñado para combatir la enfermedad. El hospital se inició en 1924 gracias a las donaciones de dinero y de tierra. La nueva estructura, conocida como Waverly Hills, abrió 2 años después, en 1926. Se consideró el sanatorio para el tratamiento de la tuberculosis más avanzado del país, pero incluso entonces la mayoría de los pacientes sucumbió a la enfermedad. En esos días en que la medicina estaba en sus inicios en el tratamiento de ella, se pensó que lo mejor era el aire fresco, un montón de alimentos nutritivos y mucho reposo. Muchos pacientes sobrevivieron a su estancia en las colinas de Waverly, pero se estima que murieron cientos de personas aquí a causa de la epidemia. En muchos casos los tratamientos eran tan malos como la misma enfermedad. Los pulmones de los pacientes fueron expuestos a la luz ultravioleta para tratar de detener la propagación de bacterias.
También se solían implantar globos en los pulmones que más tarde se llenaban de aire. Esto se hacía en las salas de sol, con el uso de luz artificial en lugar de luz solar, o en porches abiertos en el hospital. El aire fresco, como se pensaba que también era una posible cura, hacía que se expusiera a estos pacientes frente a grandes ventanales, sin importar la estación del año en que estuvieran. Esto llevaba a veces a resultados desastrosos, así como la multitud de operaciones que se les solía practicar para intentar que los pulmones se ensancharan y entrara así más oxígeno. Mientras que los pacientes que sobrevivieron a la enfermedad salían por la puerta principal, la mayoría lo hacían por lo que llegó a ser conocido como el túnel de la muerte. Por este túnel cerrado, los muertos eran conducidos desde el hospital a las vías del ferrocarril, en la parte inferior de la colina. Con el uso, además de un sistema de cables, los cuerpos eran bajados en secreto a los trenes de espera. A finales de 1930, la tuberculosis comenzó a declinar en todo el mundo y ya para 1943 nuevos medicamentos aparecieron para curar la enfermedad. Waverly Hills fue cerrado, pero se volvió a abrir un año más tarde como un sanatorio geriátrico. Ha habido muchos rumores e historias contadas por los mismos pacientes sobre malos tratos y experimentos inusuales durante los años en que el edificio se utilizó como hogar de ancianos, debido probablemente a los recortes presupuestarios de los años 60 y 70. Finalmente el Estado cerraría el geriátrico en 1982. Los edificios y terrenos que formaban Waverly Hills fueron subastados y cambió de manos muchas veces a lo largo de las siguientes décadas. En 2001, el imponente edificio casi había sido destruido por el tiempo y los vándalos que allí iban en busca de emociones. Así fue como el hospital se ganó pronto la reputación de estar encantado, y comenzaron a circular historias de fantasmas, como el de una niña que era vista corriendo arriba y abajo en el solarium del tercer piso. También está la leyenda de Timmy, un niño de 6 o 7 años de edad, quien murió en trágicas circunstancias en el sanatorio, lo que hizo que su espíritu permaneciera en el lugar. Muchas personas que visitan el sanatorio suelen llevar pelotas de juguete e invitan al niño fantasma para que juegue con ellos. Son varios los testigos que afirman haber visto con sus propios ojos cómo las pelotas se movían solas, acompañadas de una risa de niño. Otro fantasma que también vaga por el sanatorio es el de Mary, conocida como Mary Lee. Ella llegó al sanatorio como una niña sana, contrayendo la tuberculosis y muriendo poco después. Su figura delgada en ocasiones ha sido vista por las salas del edificio principal, así como por los alrededores del hospital. Otros afirman haber visto su mirada a través de las ventanas para momentos después desaparecer. Terrorífica también es la historia que tiene que ver con una enfermera embarazada que se suicidó en la habitación 502. Algunos historiadores creen que un doctor la dejó embarazada y luego no quiso casarse con ella. La mujer, devastada, se ahorcó de una tubería o lámpara. Muchas personas están convencidas de que una entidad angustiada se oculta en esa habitación 502. Los visitantes hablan de portazos, luces en las ventanas como si la luz siguiese funcionando, sonidos extraños y misteriosos pasos en habitaciones vacías.
Una de estas historias involucra a un hombre con una bata blanca que ha sido visto caminando en la cocina y el olor de la cocción de alimentos que llegan a través de esta. Todos los investigadores coinciden en que la mayoría de los fenómenos se producen principalmente en la quinta planta, la cual constaba en su día de 2 cuartos de control de enfermeras, una despensa, una sala de ropa, una sala de medicamentos y 2 habitaciones medianas a ambos lados del control de enfermeras. Aquí es precisamente donde, de acuerdo con los testimonios, se han visto formas en movimiento en las ventanas y se han escuchado voces instando a los intrusos a salir. Por todo ello, a Waverly Hills suelen llamarlo el lugar más frecuentado de la Tierra. Hay informes sin confirmar de que dentro del hospital se perdieron más de 6.000 vidas. En la actualidad, el sanatorio es propiedad de Charlie y Tina Mattingly, quienes afirman haber sido testigos de fenómenos que van mucho más allá de lo imaginable. Para ellos es un hecho cotidiano el entrar en el sanatorio y ver apariciones fantasmales u objetos en movimiento. De lo que no cabe duda es de que si la actividad paranormal suele producirse en lugares cargados de dolor y sufrimiento, este, sin lugar a dudas, es uno de los de mayor concentración de ambos. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente caso de la Bitácora del Miedo. Bueno amigos, hasta aquí el programa de esta noche. Espero que los contenidos hayan sido de vuestro agrado. Daros las gracias como siempre por estar siempre ahí. A todos aquellos que nos escuchan en directo y están con nosotros vía Facebook, desde nuestro grupo de La Bitácora del Miedo Radio, desde las plataformas de Twitter, Facebook, Instagram, iVoox, en fin, YouTube también. Y ya sabéis que tenéis líneas de contacto para escribirnos y decirnos cualquier cosa que queráis o contarnos cualquier experiencia en labitácoradelmiedo@gmail.com o desde cualquiera de los perfiles privados, tanto mío como de mis compañeros. Desearos que paséis un feliz fin de semana y nos vemos dentro de muy poquito en un nuevo programa de la Bitácora del Miedo. Sed felices. Besos.